Entonces, muchachos, así como yo hice acá con con esta ecuación aquí para la turbina de alta presión, yo puedo sacar yo puedo agrupar estos valores de diferentes maneras para la de la baja presión también, ¿no? Entonces yo podría, el análisis de la turbina de baja presión, ya está grabando, entonces no se preocupen para los que están entrando. Entonces el análisis para la turbina de baja presión, yo lo podría hacer de la siguiente manera también. Yo puedo decir que el vapor que entra se expande en su totalidad de masa hasta el punto 5, ¿sí? Entonces yo podría expresar algo más o menos así. Yo podría expresar que en la primera etapa de la expansión se expande todo el vapor, que todo el vapor sería ¿qué? Sería 1 menos Y, ¿no? Entonces todo el vapor que entra a esa turbina sería 1 menos Y, que multiplica a H5 menos H4. ¿Listo? Esa sería esa primera expansión entre acá y este punto. Y el fluido que me resta, ¿sí? El fluido que me resta, que va a ser M4 menos M5, se va a expandir en su totalidad hasta que llegue a 6. Entonces yo podría decir que esto más 1 menos Y prima, se va a expandir desde H5 menos H6. Bueno, aquí quedaría al contrario, ¿no? Aquí quedaría H4 menos H5. Y aquí quedaría H5 menos H5. Entonces, son formas diferentes de calcular la misma cantidad, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos ecuaciones las podemos utilizar para calcular el trabajo en ¿en qué? En la turbina de baja presión. Voy a colocar aquí las Y's con colorcitos para que queden identificables. Entonces aquí era Y, aquí es Y prima, aquí es Y, y aquí es Y prima. Aquí sería Y. Ah, esto acá. ¿Listo? Entonces con esto nosotros determinamos el W de la turbina de baja presión. Nuevamente, sin el punto. Digamos que fíjense que aquí yo lo puedo dejar expresado de esta manera o lo puedo dejar expresado de esta otra manera, ¿no? Pero digamos que esta segunda forma generalmente es mejor expresarlo siempre en función de una diferencia de entalpías. Es como más fácil de interpretar, ¿sí? O sea, uno le dice, mire, esta cantidad de fluido se expandió entre 4 y 5. Listo, 4 y 5 es la primera etapa de la turbina de baja presión. Y la segunda etapa de la turbina de segunda presión va a ser una cantidad de vapor que ahora, además de haberle extraído el vapor de la primera parte, le extraigo el vapor de la segunda turbina y esa cantidad de fluido se va a expandir entre 5 y 6. ¿Sí? Entonces es como más fácil de interpretar que de esta forma así. ¿Listo? Pues cualquiera de las dos maneras es viable. Aquí lo mismo, ¿no? La primera etapa se expande entre 1 y 2 y la segunda etapa que va a ser la cantidad de energía, pero el vapor menos la extracción, se expande entre 2 y 3. ¿Sí? Esta forma es un poco diferente porque es como si yo estuviera calculando que toda la masa se expande entre 1 y 3. ¿Sí? Esta es la de alta presión, ¿no? Es como si toda la masa se expandiera entre 1 y 3 y le restara este pedacito, ¿sí? Que sería, es decir, si yo le coloco aquí un menos, y le coloco aquí y le cambio aquí los valores, coloco 2 y 3, ¿sí? Y le coloco un menos e intercambio los valores 2 y 3. Es como si yo a la expansión total de la masa entre 1 y 3 le estuviera restando
la expansión entre 1 y 2 de esta extracción. Pero la extracción, perdón, le estuviera restando la expansión que habría hecho un fluido, que es esta extracción, entre 2 y 3. ¿Sí? Es lo mismo. Creo que es como más, es más entendible de esta segunda forma. Bueno, entonces ahí ya sacamos la expresión para la turbina de baja presión. Pero fijémonos que la turbina de baja presión requiere saber requiere que nosotros sepamos esta extracción que tenemos aquí, ¿no? Entonces, como yo les dije, para poder determinar esas extracciones, nosotros recurrimos al análisis de los calentadores. Entonces vamos a mirar ahora este calentador, que sería el calentador abierto. De alimentación. Abierto. Entonces vamos a hacer un diagrama de ese sistema. Entonces, el calentador abierto tiene más o menos esta forma. Entonces colocamos aquí el calentador así, de aquí hasta acá. Y ese calentador abierto. Okay. Entonces vamos a mirar qué es lo que tiene el calentador abierto en el diagrama. Entonces tiene la extracción, sí, este flujo 5 que entra aquí por la parte de arriba. Vamos a colocar aquí. Entra aquí un flujo 5. ¿Listo? Tenemos acá un flujo 8. Y fijémonos en algo. Este flujo 8 es el mismo flujo 6, ¿no? El flujo 8 es el mismo flujo 6 que entra por este lado. Aquí tenemos 8. Por la parte de abajo vamos a tener el fluido que viene de la válvula, ¿no? De lo que sería la segunda extracción. Entonces, aquí entra la segunda extracción. Fijémonos, pero la primera extracción. La primera extracción de la primera turbina pasa por el calentador cerrado y pasa después por una válvula para retornar aquí al calentador abierto, ¿no? Entonces, ahí es el 13, pero fijémonos que este flujo 13 tiene las mismas características del flujo 2, ¿no? Entonces, el flujo 13 que tenemos acá, entonces M.13 es igual a M.2, ¿sí? Y aquí el flujo 8, ¿no? Entonces este M.8 es igual que el M.6. ¿Listo? Que es el que sale de la segunda turbina. Y nos quedaría aquí que a la salida vamos a tener un flujo que lo vamos a llamar el flujo, creo que es el 9 o el 10. El 9, sí, ese flujo 9. Y fijémonos en algo. Este flujo 9 termina siendo al final el mismo flujo 1. ¿Sí? Este flujo 9 es el mismo flujo que tenemos aquí en 1. O sea, por aquí ya está circulando todo el flujo másico que se tiene en cuenta en este circuito. Entonces aquí va a salir, ahora sí vamos a agrandar acá, y vamos a colocar aquí que este flujo que sale acá, que es el 9, tiene un flujo másico que es equivalente al flujo másico 1. ¿Listo? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que planteamos la ecuación de primera ley, ¿no? Entonces, por primera ley que tenemos básicamente que los flujos que entran son iguales a los flujos que salen, o el flujo de los que entran menos los que salen es igual a 0 también. Cualquiera de las dos formas es válida. Entonces, vamos a colocar aquí M5 por H5 más M8 por H8 es igual a, más M13 por H13 es igual al que sale, ¿no? Que sería
o coloquémoslo mejor así, menos M9 por H9 es igual a 0. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dejar estos términos, los vamos a sustituir por aquellos que conocemos un poco mejor, que serían entonces... ok, entonces vamos a sustituirlos entonces aquí ¿qué tendría yo? M5, H2, más M8, ¿no? Pero M8 era M1, sí, M1 menos M2 menos M5, ¿sí? Por H8. Más M13, ¿no? M13 es el que se extrae de la segunda turbina, que entonces sería M1 menos M2. Bueno, pero sería M2. M2 aquí. ¿Sí? M2 ese es el que extrae la segunda turbina por H13. ¿Sí? Menos M9, que sería el mismo M1, ¿no? M1 por H9. Igual a 0. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir todo por M1, ¿sí? Y al dividir todo por M1, ¿qué me queda? Aquí me queda M1, M5 menos M1, que, sobre M1, perdón. Vamos a colocar aquí lo siguiente. Vamos a nosotros a denominar Y' a la relación entre M5 y M1, ¿sí? Y esto que tendremos acá es equivalente a fracción de vapor extraída en la segunda, en la turbina de baja presión. Pero entonces cuando hablamos de la fracción de vapor, es la fracción de vapor con relación al flujo másico total que circula a través del circuito, ¿no? No a través del flujo que circula a través de la turbina, ¿no? Porque fijémonos que en la turbina circula una cantidad de flujo menor, porque yo ya he hecho una extracción previa, ¿sí? Entonces, esto es por unidad de masa total de agua que circula a través del circuito. Entonces, acá entonces yo voy a tener Y', ¿no? Que multiplica aquí es H5, ¿no? H5, sí. H5 por H5 más, acá que tenemos 1 menos 1 menos este que sería Y', ¿no? Y, no, Y. M2 sobre M1 es Y. Y acá vuelve a aparecer Y', menos Y', que multiplica a H8, más M2 sobre M1, que sería Y', no, sería Y, multiplicado por H13, menos M1 sobre M1, entonces quedaría menos H9. ¿Listo? Entonces, si nosotros reagrupamos aquí todos los valores, entonces vamos a colocar aquí, coloquemos aquí Y'. Entonces, Y' que estaría multiplicando, únicamente, estaría multiplicando a H5 menos H8, ¿verdad? Eh, vamos a agrupar los que tienen Y, ¿no? Entonces, que sería más Y que multiplica a H13 menos H8. Y aquí vamos a colocar menos H9 más H8.
Entonces, si paso todo al otro lado de la igualdad y despejo y', entonces y', ¿qué me va a quedar? Me va a quedar h8 menos h9, perdón, h9 menos h8, ¿sí? Menos y, que multiplica h13 menos h8, todo sobre h5 menos h8. ¿Listo? Y ahí nosotros determinamos la segunda fracción porque ya todo el resto lo conocemos, ¿no? Este y lo sacamos previamente acá del calentador de agua de alimentación cerrado, ¿no? Y las diferencias de entalpía se pueden determinar fácilmente de tablas o con el diagrama de Molière. ¿Listo? Entonces ahí ya sacamos este y prima y con ese y prima ya podemos determinar también cuánto es el trabajo en la turbina de baja presión, ¿sí? Porque fijémonos que en la turbina de baja presión, ¿qué necesitamos? Necesitamos las dos extracciones y las entalpías, ¿sí? Aquí sacamos la primera extracción, la determinamos con este, la segunda extracción la determinamos con este y la primera extracción, ¿sí? Y ahí ya tendríamos nosotros el cálculo de este término y de este término. ¿Listo? Nos faltan las bombas. Y con eso pues terminamos el ejercicio. Entonces, vamos a pasar a las bombas. Las bombas las vamos a analizar aquí a la derecha, tal vez. Sí, coloquemos aquí las bombas. Aquí abajo caben. Vamos a analizar acá. Bomba número 1, que es la del condensador, ¿no? ¿La 1 es la del condensador o es la 2? La 1 es la del condensador, ¿no? Entonces entra H7 y sale H8. Okay. Entonces hagamos el diagrama de la bomba. Entonces tenemos la bombita aquí así. Entra un fluido con las características de 7 y sale aquí con las características de 8. Entonces sale aquí 8, entra aquí 7. Y tenemos el trabajo suministrado, ¿no? Ok, entonces nuevamente se consideran que son dispositivos adiabáticos, entonces no tenemos calor. Vamos a colocar aquí menos el W neto, pero como es trabajo de bomba que estaría entrando, entonces lo colocamos negativo, trabajo de la bomba 1, aquí estoy simplificando un poco este análisis, y va a ser igual al flujo másico 7, o el flujo másico 8, coloquemos el 8 que ya sabemos que es el mismo 6, multiplicado por esa diferencia de entalpías, ¿no? Que sería H, lo paso para otro lado, entonces quedaría que sale menos que entra H8 menos H7. ¿Listo? Entonces, básicamente, si dividimos esto por el flujo másico 1, entonces bomba 1 sobre M1. Entonces, habíamos dicho que este era 1, el flujo másico total menos las dos extracciones, ¿no? Entonces quedaría 1 menos Y menos Y prima. Profe, porque en la mayoría de trabajos se divide en la masa 1. ¿Se divide qué? Se divide en el flujo másico 1. En este. Porque queda más fácil expresar todo en función de las extracciones que se sacan de la turbina, ¿sí? Entonces, si a usted le dicen, por ejemplo, en la primera turbina se hace una extracción del 1% del flujo total de agua, ¿sí? Entonces, usted ya sabe que ese 1% va a ser igual a esta relación másica que teníamos, ¿dónde era? Por aquí, ¿no? ¿Dónde era que teníamos? Acá, ¿sí? Entonces, bueno, aquí no lo coloqué, ¿no?
Pero entonces vamos a colocar aquí Y es igual a M2 sobre M5, sobre M1, ¿no? Entonces, eso que tenemos acá es la fracción de masa extraída en la primera turbina, ¿no? Que es la que va a alimentar al calentador de agua de alimentación cerrado, ¿sí? Entonces, normalmente cuando se habla de las extracciones, generalmente se habla de esa extracción expresada de esa forma, ¿no? Un porcentaje. Porque recordemos que esto me representa un porcentaje. Si lo multiplico por 100 me da un porcentaje. Entonces, uno dice, listo, en la primera turbina se hizo una extracción del 1% del flujo total de masa de agua, ¿sí? Y en la segunda turbina se hizo una extracción del 2% o el 3%, ¿sí? Entonces, hablar en porcentajes de extracción de vapor sacadas en las turbinas para algún tipo de proceso o para el precalentamiento del agua es como más fácil de interpretar, ¿sí? Entonces, por eso todo se deja todo en función de fracciones. A pesar de que yo podría haber hecho aquí, lo primero que yo pude haber hecho fue determinar el flujo másico y trabajar con los flujos másicos, ¿sí? Pero es más fácil primero trabajar con las extracciones, con estos valores y después, es decir, fíjense en algo. Si yo dejo todo en función del flujo másico total, después de que yo hago el cálculo de todas estas ecuaciones, o sea, eh, aquí, entonces fíjense, yo dejé esto en función del flujo másico total, yo dejé esto en función del flujo másico total, el calor de la caldera también lo dejé en función del flujo másico total, ¿sí? Entonces, una vez que yo determine el flujo másico total, simplemente es multiplicar cada uno de ellos por ese para saber cuál sería la potencia proporcionada o generada en cada dispositivo. Entonces, como que queda más práctico hacerlo así también. ¿Listo? Este ya estaba aquí. Es que lo tenía en verde y no lo veía. Bueno, sí quedó claro por qué se hace así. Es más práctico para resolver el ejercicio después cuando ya yo tenga todas las ecuaciones. Fíjense que aquí yo no he reemplazado ningún dato. Solamente lo que he hecho es determinar las ecuaciones del sistema. ¿Qué está pasando? Bueno, entonces aquí estamos trabajando con, la, con las bombas, ¿no? Entonces aquí con las bombas teníamos esta ecuación. Y bueno, entonces recordemos que en bombas, ¿sí? Esta diferencia de entalpías se puede aproximar, ¿sí? En bombas esa diferencia de entalpías se puede aproximar al volumen específico multiplicado por una diferencia de presiones, ¿no? Esa es una aproximación que se puede hacer, por lo que como estamos trabajando con un líquido comprimido, como estamos trabajando con un líquido, digamos, el líquido, a pesar de que se comprima en la bomba, no va a tener alteraciones significativas en su volumen específico, ¿no? Entonces, una manera de determinar la condición final es mediante esta forma, ¿no? Entonces, son dos formas diferentes de determinar el ¿qué? De determinar los estados en las bombas, ¿no? Muchas veces en las bombas no tenemos información de la entalpía del líquido comprimido. Entonces lo que hacemos es que lo determinamos de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, para determinar el trabajo de la bomba, en lugar de uno irse a buscar las entalpías, uno lo que hace es que con las presiones determina el trabajo de la bomba fácilmente. ¿Listo? Entonces, recordemos que la entalpía es U más PV, ¿no? Pero como digamos que en las bombas no hay alteraciones significativas de la temperatura, entonces su energía interna prácticamente que es la misma, o sea, no cambia, porque recordemos que la energía interna depende de la temperatura. Entonces, si la temperatura es la misma, entonces no te vamos a considerar que la energía interna también es la misma,
Por eso es que nos queda esta relación de B por P, ¿no? Que es la segunda parte de la entalpía. Entonces, bueno, finalizando acá, entonces tenemos que el W de la bomba 1 es igual a 1 menos Y prima, que multiplica a H8 menos H7. ¿Listo? Entonces, ese sería el trabajo en la bomba número 1. Y en la bomba número 2 es más fácil, ¿no? Porque en la bomba número 2 ya está circulando todo el flujo. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, vamos a colocarla aquí al lado. Entonces, la bomba número 2, hago el tablero. No, que ahí ya está bien. Sí. Entonces, en la bomba número 2, bueno, vamos a copiar esto, vamos a copiar esto. Entonces, en la bomba número 2, lo que sucede es lo siguiente. ¿Esto por qué se me está... ¿Qué desarrollo? ¿Por qué? ¿Qué me manda para allá? Bueno. Entonces, en la bomba 2, nosotros vamos a tener un flujo que entra aquí. ¡Ah! ¡Qué fastidio es! Ok. En la bomba número 2, nosotros tenemos aquí un flujo que entra con las características de 9, ¿no? Y uno que sale aquí con las características de 10. ¿Sí? Pero fijémonos que ambos van a tener como el flujo másico, ambos van a tener el flujo másico 1, ¿sí? Porque ya en esa bomba ya estaría circulando la totalidad del fluido. Entonces, si aplicamos las ecuaciones, vamos a copiar y pegar aquí también nuevamente. Eso sí, no habría ningún problema. Copiamos y pegamos, pasamos para acá. Bueno, ahí no va a caber porque el espacio es muy pequeñito. Ah, no, sí. Entonces, en la bomba número 2, vamos a tener un flujo másico que sería el flujo másico 9, ¿no? El flujo másico 10. ¿Sí? Y aquí vamos a colocar la entalpía de la salida, que sería 10, menos la entalpía de la entrada, que sería 9. ¿Sí? Y eso lo podemos sustituir aquí también por lo mismo, ¿no? Que sería aquí M9, que multiplica a presión 10 menos la presión 9. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué me va a quedar? Si dividimos esto por el flujo másico 1, entonces me va a quedar que el trabajo en la bomba número 2 va a ser igual a... va a ser igual al volumen específico multiplicado por P10 menos P9. ¿Listo? O simplemente la diferencia de entalpías, ¿no? Cualquiera de las dos. En realidad es igual a la diferencia de entalpías, pero es aproximado a esto de acá. Entonces fíjense que aquí podemos nosotros también calcular el trabajo en la bomba, ¿no? En la bomba número 2.
Entonces, en la bomba número 2, no necesitamos de ninguna de las dos extracciones para hacer el cálculo. Únicamente vamos a necesitar el volumen específico, ya sea al inicio o a la salida de la bomba, y las presiones en las que está funcionando esa bomba. Y aquí nosotros sacaríamos el trabajo de la bomba por unidad de masa de flujo. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos todos los datos que requeríamos para la eficiencia. Entonces, ya sacamos este dato de aquí, ya sacamos este dato de acá, y ya sacamos este dato de acá, y podemos calcular las eficiencias aquí al final. Déjeme ver si yo tengo por aquí el dato de la eficiencia. ¿Cuánto queda de la sesión? 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos, ok. Déjame reviso a ver si yo tengo la solución de ese ejercicio por acá. Para darles el resultado que les debería dar, ¿listo? Bueno, de cualquier manera, este ejercicio es un ejemplo del libro de Shapiro, ¿sí? Entonces, si lo buscan ahí en el libro, lo pueden encontrar fácilmente, ¿listo? Ese es el ejemplo. Entonces, aquí ya nosotros podemos determinar la eficiencia del ciclo. Creo que daba como 40 y pico. A ver, un segundo. ¿Dónde está? Mira, no. Sí, ¿será este? Dame un segundo. Aquí está incompleto. Aquí también está incompleto. Parte 2. Aquí ya lo tengo completo, parece. No, no lo tengo completo. ¿Está aquí? No, no está completo. Pero bueno, en fin. Entonces vamos a continuar con lo siguiente. ¿Qué otra cosa es importante de este ciclo? Vamos a hacer su diagrama. ¿Listo? Vamos a hacer el diagrama del ciclo para que aprendamos a hacer el diagrama de este tipo de procesos, digamos así, tan elaborados, ¿no? Entonces, vamos a hacer el diagrama TS o podemos hacer también el diagrama HS. Y recordemos que el diagrama HS es el diagrama que se denomina como el diagrama de Molière. Entonces, vamos a colocar aquí el diagrama. Este sería el diagrama TS. Ahí hay un problema con el diagrama TS y es que para poder hacer el diagrama TS necesitamos saber cuáles son las características de cada uno de los estados, ¿no? O sea, les tocaría a ustedes empezar a saber, bueno, el primer estado en qué condición está. Bueno, este sí es fácil de saber. Este está en vapor sobrecalentado y fijémonos que está a una temperatura superior a la temperatura del punto crítico. Recordemos que la temperatura del punto crítico del agua es de 374 grados aproximadamente, ¿sí? Bueno, tenemos estos grados aquí, así, 374, esta es la temperatura crítica, ¿sí? Entonces, como sabemos que estamos trabajando a 400 y pico, pues supongamos que tenemos un valor por aquí que sería nuestro estado 1, ¿no?
ese estado 1 se comprimió desde un fluido que estaba a 8 megapascales y a 205 grados, ¿no? Entonces coloquemos por aquí que 205 grados, no sé, me ocurre que sea un valor como por acá. Entonces esto es 205 grados. ¿Listo? Y como líquido comprimido, ¿no? Entonces ahí aparece como líquido comprimido. Entonces sería, vamos a considerar que la línea de presiones de 8 megapascales es esta de acá. De tal manera que vamos a hacer esta línea de aquí a aquí, de aquí a aquí, y corramos esto un poquito hacia allá. Vamos a considerar que vamos de aquí hasta acá. ¿Listo? Bueno, ahí más o menos. Le voy a colocar como una línea recta, pero recordemos que no es una línea recta, es una línea medio curva. Entonces, para que la tengamos ahí clara. ¿Me recuerdan la hora? ¿Qué horas son? Son como las 11, 11:13. 11:13. ¿Cuánto tiempo queda la sesión? ¿3 minutos por ahí? 3 minutos. Bueno, vamos a terminar aquí esto y resolvemos el ejercicio en su total. ¿Alguien tiene por ahí ES? ¿Alguien puede abrir ES para sacar las propiedades rápidamente? Para que identifiquemos los estados en los que se encuentra el fluido, ¿listo? Entonces, para que podamos construir el diagrama más rápidamente. Bueno, bueno. Entonces, fijémonos que aquí tenemos, esta va a ser la línea de acá. Esta es la línea de 8 megapascales. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a colocar aquí es que la expansión en la primera etapa de la turbina, o bueno, en cada una de las etapas de la turbina, nosotros tenemos expansiones que son esto, nos estaban diciendo que eran expansiones expansiones reversibles, ¿no? Y por lo tanto van a ser unas expansiones isotrópicas. Entonces, ahí nos decían que la expansión en la turbina era isotrópica desde 8 megapascales hasta 0,7, ¿no? Hasta 0,7 megapascales, en donde iba a ocurrir la segunda expansión, ¿no? Les voy a pedir lo siguiente. Determínenme bueno, vamos a determinar el estado 3, ¿no? Que es el que sale de la turbina, de la primera turbina. Y fíjense que el estado 3, ¿qué características tiene? Tiene la presión de 0,7 megapascales y va a tener una entropía que es igual a la entropía de entrada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a colocar aquí datos importantes para resolver este diagrama. Primero, en el estado 1 necesitamos saber la entropía en 1. A, 8 megapascales y 480 grados. ¿Listo? Les voy a pedir que me colaboren con esos cálculos rápidamente. ¿Cuánto da la entropía en 1? O si tienen por ahí las tablas de Cengel o las tablas de cualquier libro. 8 megapascales y 480 grados. Yo dije que no iba a resolver aquí los de estos, pero bueno.